estamos viendo el relato Cama 11 de Revueltas y ya estamos en la culminación. Es para que está echando esta cosa para acá. Esa luz no es para acá, ¿verdad? Entonces, estamos ya por el número 3, cuando termina ya la relación de este, que es un cuento, un relato, pero es autobiográfico. Entonces, los dos anteriores tuvieron la parte cruel que siempre ese estilo de revueltas. En la primera de ellas, especie de violación de una mujer que fue de Revueltas, se supone que de él, porque al decir que su compañera, y siendo autobiográfico, a lo mejor fue de su relación. Y en la segunda, el relato de los locos, cuya acción transcurre en una parte de Guatemala, un pueblo de Guatemala, crudelísimo, el de estos locos que se insubordinaron porque les quitaron sus tierras y los trataron de una manera brutal. Ese fue el relato en el segundo cuento, o más bien en la segunda parte, y ahora simplemente se va a mostrar el ambiente de los cuatro enfermos que están en aquella parte de aquel pabellón del sanatorio. Y caramba, pues esto fue la enfermedad de Revueltas, la enfermedad de otros relatos podemos verlos como algo exótico, como algo lejano, como algo que nos es ajeno. Pero la enfermedad es algo de la que nosotros participamos, que conocemos bien. La enfermedad es una especie de espejo en donde nos podemos ver todos. De hecho, nos vemos todos. Siempre hemos tenido alguna relación con la enfermedad y no solo nos relacionamos con ella, sino que nos es familiar, y es entonces cuando más indefensos estamos en la enfermedad, y pues tenemos un sentimiento de indefensión, de desamparo, de temor y de esperanza. Es cuando el enfermo se aviva en él el sentimiento de fe, de esperanza también, de fe y de amor a su Dios. Cuando más pone su esperanza en Dios y su confianza en el médico. En ese momento de la enfermedad es cuando más sentimos ese horror, ese miedo, y cuando el hombre voltea, si es religioso, hacia el cielo y empieza a pedir y empieza a imaginar un milagro, ya sea que lo realice la medicina, el doctor o el pensamiento mágico. Y yo recuerdo cómo me impresiona, hablando de la enfermedad, uno de los dramas más grandes que ha imaginado el hombre, tan grande o más que dramas, que tragedias griegas,
de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, que es el drama de Job. Y como les digo, a mí me deja insatisfecho porque lo he leído muchas veces y nunca veo que haya una respuesta certera, clara, categórica a su pregunta. Y a mí, ¿por qué si yo no le he hecho nada a Dios? ¿Por qué Él a mí me castiga? En fin, esto ya lo he platicado con ustedes, de la frivolidad, así lo dice la Biblia, de la apuesta que están haciendo Satán y Jehová acerca de que ves cómo es de fiel mi siervo Job. En fin, ahí está Job ya sin hijos, ya sin esposa, sin la heredad, el capital, los animales, la tierra, nada. Y encima de eso, después de sucesivas pruebas, encima de eso, la enfermedad. Entonces se recluye en el tronco de un árbol y allí lo van a encontrar 3 amigos. Y es curioso para que lo entendamos también nosotros, que fácilmente caemos en la actitud de esos 3 amigos de Job, que lo consuelan, y él les dice: ustedes tranquilos, ustedes están sanos, ustedes no han perdido nada, y me están diciendo que resignación, que ofrezca a Dios los sacrificios, en fin, pero entonces después de todo el relato, Dios habla con Job. Es un engaño para mí el que le diga, dice Job: ¿por qué me castigas? Yo no te he hecho ningún mal y se supone que eres muy justo. Y le echa lo que dicen los chavos, la aburridora. Tú hiciste el cosmos, creaste el Leviatán, el Beamón, tú hiciste. No, pues no. Entonces no me puedes entender. Pues no te entiendo. Pero me resigno al castigo que me diste. En reciprocidad, no solamente le da a otra mujer, sino que lo llena de dones, de bienes. Bueno, pero allí imagínense ustedes una frase de Job, pero insuperable: y mide mi corazón la noche. ¿Cómo se puede decir de manera más absoluta y categórica? Cuando uno está enfermo y no puede dormir y pasa el tiempo lentísimo, y uno acostado ahí sin poder dormir siquiera, asustado con los efectos de la enfermedad, quizá de la propia medicina, y no puede uno dormir. Y mide mi corazón la noche. Tiene frases definitivas maravillosas. Es un relato de lo más grande, porque se trata del humano cuando tiene esa prueba suprema, la de la enfermedad, y la esperanza de curarse, de restablecerse. En fin, ese es un momento muy débil del humano enfermo. Y entonces ahí es donde se prueba el humano, que cuando está de fiesta nomás lo ven de reojo y dicen: ¿cómo se está divirtiendo este hombre? Pero cuando está padeciendo un accidente, algo semejante, allí está la piedad de los demás, la solidaridad. Si a uno no lo invitan a una fiesta, no va, pero no necesita uno una invitación para acudir a donde está padeciendo el individuo. Ahí está la solidaridad de cualquiera. Y
Y entonces quedan los dichos que todos entendemos en todos los países de si no eres tú, ¿quién? Dígale algo, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y en Guatemala, como les he dicho, hay una frase, donde hay hombres, no mueren hombres. Hombres en el sentido de especie, no de género, no machistas. Donde hay hombres, donde hay seres humanos, no mueren seres humanos. De alguna manera unos a otros se dan a bandera. Y uno que no se me hace muy generoso, que es de los otros. Hoy por ti, mañana por mí, pero eso ya parece que quiere decir siempre me voy a pagar o siempre me vas a pagar lo que hago por ti. Pero en fin, todo esto es propio del tiempo de la enfermedad. Y allí ya les he dicho a ustedes los conceptos de los existencialistas, Camus, Marlowe, Sartre, que ellos, unos son ateos y otros sin serlo, pues no están nada de acuerdo con este horror de que, según ellos, todos los humanos estamos en un campo de concentración, en donde vemos que nuestros familiares, todos estamos condenados a muerte, tenemos la condena a muerte, y vemos como un familiar nuestro ya lo sacan para ejecutarlo. Alguna vez nos sacan a nosotros para ejecutarlo y a la vista del padre, a la vista del hermano, de la esposa, en fin, entonces están en contra de esa sentencia de Dios o de la naturaleza para con el humano. Y dicen los que sí creen en Dios que es poderoso, es todopoderoso, es padre de sus hijos, ama sobre todas las cosas a sus hijos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué el dolor? En este caso el dolor del sufrir, de la enfermedad. ¿Por qué el dolor? Y no se explican. Y les he dicho también cómo en la peste, la última víctima, antes de que se retirara pasajeramente el microbio, la bacteria, lo que sea, la peste, la última víctima fue un niño y padeció día y medio de una manera terrible, como ninguna víctima anterior había sufrido. Y el doctor, que no era religioso, se hacía esa pregunta: ¿cuál es la razón del dolor? Los animales no se enferman, y si se enferman ellos mismos se curan ellos saben que con raíces y demás, o con hojas, con hierbas. Nosotros, parece que el estado perpetuo del hombre es esa enfermedad, pequeña o grande. ¿Y por qué el dolor? Dicen, Dios es justo. Pero entonces, si es justo, ¿por qué permite que haya dolor? Dios es todopoderoso. Si ama a sus hijos, entonces no debe ser todopoderoso, porque entonces pudiera evitar ese dolor de sus hijos. Son preguntas y son incógnitas que allí quedan cuando uno está en ese momento de angustia, de indefensión, que es el de la enfermedad, de esperanza también, y es lo que ocurre con estos enfermos que estuvieron con revueltas. Digo con él porque si es autobiográfico, pues esto
solamente pudo haber sido él y su autobiografía. Además, como les digo, yo estoy cerca de su biografía personal y sé que era muy borracho. Eso, todos los talentos lo son. Y como tal, intentaba por todos los medios, aún en la cárcel, fabricar su propio licor y todo lo que se adivina en esta enfermedad habla del hígado y de posible enfermedad maligna en el hígado. Y es así como hay mucho sufrimiento desde un principio en la curación. Es una curación bárbara, difícil. No es un dolor de estómago, ni mucho menos. Entonces, todo esto hace que uno pregunte cuál es el sentido del dolor. ¿Por qué? Yo soy de seminario y conozco más o menos la religión, pero no entiendo. Leo y he leído muy acuciosamente la Biblia y me queda una serie de incógnitas enormes. Lo que dicen los existencialistas, que ya pasaron de la época, pero lo que dicen, ahí queda. Pues si Dios puede evitar este dolor, esta dolencia, esta enfermedad, ¿y por qué tiene uno que pasar por esta situación? Lee uno a Unamuno, por ejemplo, el sentimiento trágico de la vida, o lee uno a los místicos, o lee uno a los curas, el alto clero pensante, y tienen una serie de argumentos diciendo que el dolor purifica, el dolor enriquece, el dolor muestra la justicia y muestra el poder de Dios. Yo no, cuando estoy enfermo, ahorita tengo unas gotas para los ojos, nada más, y que al rato me los voy a tener que poner, pero fuera de eso, nada. Y sin embargo, ahí están las incógnitas. Pero eso sí, en una ocasión me dijeron que ya me iba a morir. Era una cosilla leve, cáncer. Y me hicieron pasar por una serie de pruebas de esas que, ¿cómo llaman? Medicina atómica, no. Nuclear. Dígala, nuclear. Pues ahí se va. Pero muchas tarugadas de esas, y tuve que gastar mucho dinerito y todo, y a fin de cuentas no existe nada. Esa manchita era una travesura de mosca o algo así. Entonces yo ya me había despedido de todas mis gentes, que eran dos, la mamá y la hija, mi hija y su mamá. Ya estaba yo separado, y fui y les dije, pues con esa novedad, y ya me despedí, y como que la mamá intentó apesadumbrarse. Le dije, no, mira, todo es natural, todos vamos a morir, ¿y sabe qué? Y dice, no, si es que me cayó algo, no estoy llorando ni mucho menos. Entonces, me quedé a medias de esto. Cuando Dios le dijo a Job, y te voy a regresar todo y todo en paz, y vio a los tres, Elifaz, Bildad, ahorita les digo cómo se llama el otro pelado, Bildad, Elifaz, y se me olvida el otro,
y dijo, ustedes son necios porque aconsejaron, porque quisieron dar ánimos a un acongojado desde su frialdad, de su tranquilidad, desde la mente, diciendo, si te mueres, pues allá nos vamos a morir todos. Este horror de las comadres que le dicen a la otra, a la comadre precisamente, pues se te murió tu hijo, pero pues para allá vamos todos, no te preocupes. Este es horrible, horrible. Entonces, dijo Dios, y solo los perdonaré si hacen un sacrificio de animalitos, de palomas. Sacrificio porque no está bien que una persona se ponga a aconsejar, a animar a la otra. La otra persona está acongojada, está en medio del sufrimiento, en medio del temor, del terror, de la angustia, y ustedes desde la tranquilidad, de la frialdad de todos los días, están diciendo, Dios es grande y Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace y creen que con eso están hablando en nombre de Dios, que Dios va a remediar la situación. Total que les dijo necios y tienen que hacer un sacrificio. Y pienso yo que esa es exactamente la base del desarrollo humano y de la superación personal, esas triquiñuelas o restas en las que caen los cándidos. Entonces, esto es el estado del individuo que pasa por una enfermedad. Y la de este hombre, según se ve, es una enfermedad no solo grave, porque hay biopsia de por medio, sino que además tiene la institución tiene una serie de instrumentos de última moda y muy dolorosos, muy mortificantes. Y ya esto ocurre en un sanatorio, creo que es el ISSSTE o el Seguro Social, en donde se lleva a cabo una especie de experimento humano, experimento en donde todos los enfermos están como hermanos y se dicen sin pudor todas sus debilidades físicas y demás. Yo suprimo un párrafo como de un cuarto de página porque habla muy minuciosamente, y eso no está bien para aquí, de cuestiones fisiológicas muy detalladas, una especie de escatología que no viene mucho al caso y que no le quita nada, el suprimirlo no le quita nada al relato. Entonces, el final de lo que ya ustedes recuerdan, quienes vinieron hace 8 y 15 días, de cómo llega enfermo, cómo, si se acuerdan, acude como enfermo con la mortificación, el sufrimiento de ir cautivo de su cuerpo. No se puede zafar de ese cuerpo que lleva consigo o que lo arrastra al espíritu y desde que empieza, desde que ingresa al sanatorio hasta que sale, van a oír la frase final muy ilustrativa. Así que este es el trozo final de Cama 11. Miro largamente a través de la ventana. Antes, esto es lo que dice, pero voy a recordar lo que un día antes dijo el doctor japonés, lo que un
día antes le dijo para entender lo que viene. El doctor Tanimoto, clínico en jefe de nuestro 6º piso, me anuncia con su alegre sonrisa japonesa que mañana a las primeras horas hábiles seré sometido a un estudio de hemodinámica. Que lo preparen, indica a la enfermera, que lo preparen. Suspensión de cualquier clase de alimento a partir de hoy al mediodía y que tampoco tomen nada de agua. Se vuelve hacia mí. No es una operación propiamente dicha. Le haremos 4 punciones en diferentes partes del cuerpo. Más que nada es un estudio largo y cansado, pero no doloroso. Me palmea en un hombro y se retira. Viene el siguiente día. Miro largamente a través de la ventana. Mi puesto de vigía comprende en un arco de círculo desde las montañas del noroeste y los volcanes hacia el Ajusco en el sur. Y describe lo que mira en ese momento. Me aparto del paisaje y reflexiono sobre cuál podrá ser la materia de la que se ocupe la hemodinámica. Hoy le han dicho al señor B que será sometido a una nueva intervención quirúrgica. Estamos solos y el señor B se vuelve sobre su cama vecina de la mía con ánimo de conversar. Como desde hace unos momentos me daba la espalda, yo lo creía dormido, pero por la expresión anhelante y resuelta con que se ha vuelto hacia mí, comprendo que tan solo luchaba contra la necesidad de confiarme algo que sin duda debe considerar grave y trascendente. Pues ya ve usted lo que son las cosas. Comienza con una melancólica sonrisa de disculpa. A mí ya me habían dado de alta y estaba de regreso en mi casa, tranquilo y buenísimo, pero recaí a causa de una gran desgracia familiar. ¡Ay, Señor mío! Una terrible desgracia y acabadita de suceder, como quien dice. No se cumplen ni siquiera los 15 días de que pasó. Está sentado sobre la cama al modo yoga y baja los ojos como para mirarse las rodillas. Sin levantar la mirada, dispara las palabras de un tirón. No tenía yo una semana de haber salido del hospital cuando vino mi nuera a la casa para avisarme que mi hijo Jorge, el mayor, se había suicidado con una toma de arsénico. Hace una pausa. Las lágrimas ruedan por sus mejillas y al plegar hacia abajo las comisuras de sus labios, el dolor le da una curiosa expresión de enojo. El hijo de 28 años, cuántas ilusiones, cuántos proyectos, cuántas esperanzas que se pierden de repente. Ay, Señor, no sabe lo que duele la muerte de un hijo que ya es hombre formado, que ya se logró en la vida, y más cuando no muere de enfermedad, sino por obra de su propia mano. ¿Cuánto debió sufrir mi pobre Jorge para decidirse a cometer un crimen tan grande? Nos interrumpe la presencia de Moctezuma II, que en estos momentos entra en la sala. Camina encorvado, como si un tenso alambre tirara de su tronco hacia adelante, la enfermedad del colon. Con menudos pasitos tristes, el cuerpo hecho por completo de madera dentro de la pijama limpia y arrugada que cada día se nos proporciona a los pacientes, con su habilidad y aire indígena digno y abatido, de emperador derrotado y prisionero. Sabemos que viene de los sanitarios. El señor B enseguida se reconecta al mundo de la vida exterior con la misma chispa de siempre en sus ojos ágiles y afectuosos. ¿Ya pudo obrar bien, señor don Angelito?, le pregunta con gran deferencia,
le pregunta con gran deferencia y sincero interés. Aquí todos conocemos recíprocamente al detalle una a una de las fases del proceso hospitalario de cada quien, lo que le pasa, lo que hace, el estado de su organismo, cosa que constituye el tema central de las conversaciones y es el vínculo más sólido que nos enlaza a unos con otros, sin pudor alguno, en la cálida confianza y el honrado aprecio mutuo que nos tenemos. Habíamos llevado la cuenta día por día, de cada una de las fases del proceso hospitalario de cada quien. Habíamos llevado la cuenta día por día del estreñimiento de don Angelito. Y allí sigue detalles que me parece que ya no son muy buenos, no necesitamos. A ver, un poquito más. El señor B y yo convinimos desde el primer día en darle el inocente sobrenombre de Moctezuma II, porque don Ángel no podía ser de ningún modo ni circunstancia, sino uno capaz, una copia rigurosamente fiel de Azteca después de su caída. ¿Se siente bien? Sí, gracias a Dios, responde Moctezuma II satisfecho. Nada más un trocito, acabo de obrar muy bien y sin hacer hartas fuerzas, como todos los días que llevaba yo de no ir al excusado. Pero su informe aún es incompleto. El señor B desea más precisiones. ¿Y cómo? Bueno, ya, esto ya no está, no vale la pena. Ahora, en el 10º piso del hospital, la camilla de ruedas me introduce en una sala que me da la idea de algo semejante a un taller de cirugía radiográfica. Los extraños aparatos, las máquinas desconocidas que parecen cámaras de cine del futuro, los numerosos spotlights, los tableros de instrumentos y switches y la pantalla de televisión y los cables, los distintos aparatos de rayos X me hacen sentir que estoy en un set cinematográfico de algún nuevo planeta habitado que hubiera sido descubierto en la segunda mitad del siglo XXI. Unos 6 médicos, a lo que alcanzo a contar, se ocupan del manejo de mi cuerpo, me inyectan, me punzan, me sacan venas y arterias a la superficie de la piel, en los antebrazos y en la región inguinal, y las conectan luego a unos delgados conductores tubulares, unidos a su vez a todo el grupo de máquinas y aparatos de las más diversas formas que han aproximado a la mesa de operaciones, en torno de las extremidades, como si se dispusieran a sentarme en la silla eléctrica. Me atan unas correas de cuero con las que se sujetan contra mi piel las planchuelas metálicas de los cátodos, que conectan mi cuerpo a un sistema combinado de rayos X, electrocardiogramas y televisión. Los brazos abiertos en cruz, un San Sebastián atravesado por las flechas del martirio. Estoy tendido en la plancha de operaciones. Se trata de mi crucifixión hemodinámica, a la que ni siquiera falta la lanza en el costado, cuando el doctor Tanimoto me introduce en el brazo una larga aguja de más de 20 centímetros a la altura del 9º espacio intercostal.
Veo de pronto en el visor de los electrogramas una brillante estrellita azul que sale de cuadro por la derecha y reaparece al instante por la izquierda, seguido por una línea luminosa para trazar el desigual perfil de una gráfica de galopantes ángulos abruptos y desordenados. ¿Le gusta?, me pregunta la linda doctora que atiende los catéteres. Le gusta, es decir, los catéteres, los tubos que brotan de mi brazo derecho. Es la gráfica de su presión arterial, añade. Sin que acierte a explicarme el absurdo, irrumpe en mi memoria auditiva el recuerdo de una frase musical de Don Juan, de Richard Strauss, y me entran unas ganas terribles de silbar la melodía, pero no aparto la mirada de mi presión arterial transcrita por el electrocardiograma a los más antiguos caracteres de la escritura cuneiforme, y poco a poco empiezo a maravillarme, aunque quién sabe por qué, no sin cierta tristeza. Algún lejano poeta asirio de los tiempos del rey Asurbanipal, tendido en la terraza de su palacio a la orilla del Éufrates, son fotocopias muy malas, habrá escuchado ya, como yo hoy lo escucho, el mismo poema universal que es el transcurrir de la sangre por las venas del hombre. Yo soy los hombres en la escritura que desde Nínive proyecta el electrocardiograma, y río y me amo, Mas ¿cómo no ensombrecerse al pensar en el porvenir de nuestra gran y dolorida casa terrenal, si cualquier clase de guerra atómica o nuclear o termonuclear puede romper para siempre la atadura que nos una al lenguaje de la sangre humana? Siento el vago impulso de lanzar un escupitajo sobre el visor y luego largarme muy lejos. Pero ¿podría hacerlo de veras? No. Alguno de mis personajes literarios sí. Yo soy demasiado razonable como para poder permitirme esas cosas. Comprendo que nada más estoy jugando conmigo mismo. Pero sería tan maravilloso. En la pantalla de televisión aparecen mis entrañas, el milagro de mi fisiología viviente, el mapa en relieve de mi estructura orgánica interna, hígado, riñones, intestinos, pulmones, corazón, la vista aérea de un continente de montañas palpitantes. Todo ello es un hecho sagrado y jubiloso. Sobrevuelo encima del nudo de Zempoaltépetl y de las cordilleras andinas, y los que, igual que un Dios omnipotente, soy yo el que insufla el aliento con que se respiran. Pero en este punto la voz del doctor Tanimoto me saca del interior de la infinita catedral de mi cuerpo. Dice: no vaya a alarmarse. Dentro de un momento experimentará sensaciones muy raras. Vamos a introducirle una carga de nitrito de etilo. Esté preparado. Entro en agonía, mi corazón enloquece y se desboca, palpita con el tabletear alucinante de una ametralladora que reventará en pedazos si sigue disparando un segundo más. Mi respiración adquiere el ritmo
velozmente entrecortado de las transmisiones de signos telegráficos y hace que mi pecho salte con la precipitada rapidez de una película que se proyectara a menos de 12 cuadros por segundo. Por dentro de mi cuerpo, de un extremo a otro, se desata un huracán de violencia inaudita, con granizo y alfileres que hieren de un modo lacerante en un impulso insoportable de denigración cálida, fría, de desintegración cálida, fría, cada una de mis células. Llego a la angustia, del límite en la que unos minutos más ya no hay nada sino la muerte. Aquí se interrumpen los efectos del nitrato de etilo y la espantosa ansiedad se repliega poco a poco en una pleamar de calma. Termina el estudio de hemodinámica. Alguien me desciende de la cruz. Caramba. A este hombre ya antes, se acordarán, le tomaron una muestrecita del hígado para la biopsia, y fue entonces cuando lanzó un grito que parecía de tan fuerte y estridente, parecía de júbilo. Fue cuando le arrancaron ese mínimo trozo de hígado, y en fin, allí sigue ahí termina ese relato, pero que está lleno de crueldad, que parece que anhelante, jadeante, el enfermo, que es el escritor, incrusta en el primer relato la violencia de un individuo que se acerca a una mujer, y en el siguiente la locura de unos enajenados que permiten, que ni siquiera se quejan cuando los están golpeando de una manera inmisericordia. Y en este tercer relato está nada más la crónica de algo sucio, de algo muy humano, humanísimo, pero que no cuaja fácilmente con este relato, con los relatos de arte, porque el arte también brota del dolor, de la enfermedad. Les he dicho de este libro, pero grueso, de Walter Musch, que se titula Historia trágica de la literatura, y esto es colección del Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy, muy pesado, en donde se ve que no hay escritor que no haya padecido, no hay escritor que no haya sacado de las entrañas doloridas, enfermas, su literatura. Y esto es simplemente anecdótico de un hombre feliz, James, no me acuerdo qué, que hizo una novelita que no vale nada, porque el hombre era feliz, y si es feliz, ¿qué puede proyectar? ¿Qué puede lanzar hacia nosotros como para que nos conmueva? Nada. Entonces, imagínense lo enfermo que estaba Dostoyevsky, pero no solo enfermo, pobre, que tenía que enamorar a mujeres ya de edad para que le dieran dinerito, Dostoyevsky. Y así, si vamos autor por autor, pues tienen unas desviaciones psicológicas, ya que qué bueno que uno está sano. Mi propio corazón se iba a reír, bien dijo. Bueno, entonces, el arte viene del dolor. El dolor viene de manera psicológica o física, pero el dolor es el que planta estos horrores
Hablé de Dostoyevsky, mencioné a Dostoyevsky. Él escribía de una manera. En un museo de Europa vio el Jesús muerto de Holbein. Eso cambió su vida. Y yo vi, por supuesto, una copia nada más del cadáver de Cristo de Holbein en la pintura. Pero es horroroso, es horrible, es tan real, pero no solamente real, un muerto, no, es un cadáver putrefacto que así lesionó, así vulneró a Dostoyevsky, que de allí para adelante no le quedaba más que los hermanos Karamazov. Es bellísimo la pintura, pero bellísima, con un realismo terrible, un cadáver ya de día y medio tal vez, un cadáver ya cadáver. Entonces, de allí viene el arte, de allí viene la belleza del horror, de la dolencia, de la enfermedad, así sea enfermedad psicológica. Entonces, sí, que le quede bien su caja de velocidades. Entonces, esto es la enfermedad, y esto es el achaque de todos nosotros. ¿Cuándo más? Esta es una cursilería, pero cierta. La hermandad que hacen las lágrimas. Las lágrimas hacen hermanos. Las lágrimas tienen un lenguaje universal. Pero caramba, es horrible el dolor que llega a estos extremos. Este poema es extenso, pero me parece tan hermoso y tan cerca al relato que no creo que se vayan a aburrir con él. Con los nervios saliéndome del cuerpo como hilachas, como las fibras de una escoba vieja, y arrastrando en el suelo, jalando todavía el fardo de mi alma, cansado, todo más que mis propias piernas, hastiado de usar mi corazón del diario. Estoy sobre esta cama y a estas horas esperando el derrumbe, la inminente caída que ha de sepultarme. Hay que cerrar los ojos como para dormir y no mover ni una hoja de mi cuerpo. Esto puede ocurrir en un momento, de un momento a otro, estarse quieto. Pañuelos de aire giran lentamente, sombras espesas rascan las paredes, el cielo te chupa a través del techo. Mañana te has de levantar de nuevo a caminar entre las gentes y amarás el sol y el frío, los automóviles, los trenes, las casas de moda y los establos, las paredes a que se pegan los enamorados al entrar la noche como calcomanías. Oigan esto, los parques solitarios en que se pasean las desgracias con la cabeza baja y los sueños se sientan a descansar y algún novio la busca bajo la falda, mientras la sirena de la ambulancia da la hora de entrar a la fábrica de la muerte. Amarás la milagrosa ciudad y en ella el campo soñado y el río de las avenidas iluminadas por tanta gente que quiere lo mismo, las puertas de los bares abiertas, las sorpresas de las librerías, el estanco de flores, los niños descalzos que no quieren ser héroes de la miseria, y las marquesinas, los anuncios, la prisa de los que no tienen a dónde ir. Amarás el asfalto y la buhardilla, y las bombas para el drenaje y las grúas, y los palacios y los hoteles de lujo y el
césped de las casas donde hay un perro guardián y 2 o 3 gentes que también se van a morir. Amarás los olores de las fritangas que en la noche atraen como una luz a los hambrientos. Y tu cabeza se irá detrás del perfume que alguna mujer deja en el aire como una boa suspendida. Y amarás las ferias mecánicas donde los pobres llegan al vértigo y a la risa, y al zoológico donde todos se sienten importantes, y el hospital donde el dolor hace más hermanos que los que puede hacer la pobreza, y las casas de cuna, y las guarderías en que juegan los niños, y todos los lugares en que la ternura se asoma como un tallo, y las cosas todas se ponen a dar las gracias. Pasa tu mano sobre la piel de los muebles, quita el polvo que has dejado caer, que han dejado debe ser, caer sobre los espejos. En todas partes hay semillas que quieren nacer. Como una escarlatina te va a brotar de pronto la vida. Miren ustedes cómo está la desgracia coexistiendo con la vida, el dolor con la felicidad. Dialécticamente a un sentimiento corresponde otro, y así es como como transcurre la vida de todos nosotros, entre un poco de alegría, que dijo Leopardi, un poco de alegría en medio de torrentes de infelicidad. Pero él, porque era triste, porque era negativo, porque era un jorobado, porque se murió muy joven, porque nunca lo quiso ninguna mujer, entonces tuvo razón de decir: en donde la infelicidad, en donde la felicidad es pequeña y es una ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Una ración pequeña junto a tantas cargas de infelicidad. Eso es la vida, esa es la muerte, pero sobre todo ello está, como dijo Fray Luis de León, los alimentos terrenales. Vamos a comer. Gracias.